Buenas tardes, es la sesión del 3 de octubre del 2018, pues ya estamos a mitad de este módulo 6, prácticamente estamos ya casi por concluir. Vamos a tratar en esta semana 3 los aspectos de las actividades integradoras 5 y 6. Para ello, como siempre, les sugiero que es muy importante que revisemos todos los recursos que vienen en la plataforma. Para esta semana, si ya habrán tenido oportunidad de revisar, tenemos la guía y el vocabulario con lo que deberíamos iniciar esta semana, porque este vocabulario es muy importante ya que vamos a aplicarlo en la elaboración de nuestras actividades. Parece algo muy sencillo, pero de repente hay tareas que manejan la estructura, digamos, de la unidad, pero el vocabulario que incluyen no tiene que ver con el que se solicita para elaborarlas, ¿verdad? Entonces, este vocabulario de aquí les va a ser de mucha utilidad para sus tareas. Ya que checamos vocabulario, podemos ver lo que es una rutina, para ver ahí verbos que expresan rutina, acciones cotidianas, ¿no? Como levantarse, bañarse, ir a la escuela, llevar a los hijos, trabajar, hacer la comida, etc. Y tenemos el video de Daily Routine. Luego tenemos recursos como son Simple Present, Present Tense. Y para nuestras actividades vamos a checar lo que es el presente simple en forma afirmativa, en primera persona, pero también en tercera persona del singular, es decir, he, she, it, él, ella, o puede ser una mascota, ¿verdad? También tercera persona del singular. Para ello vamos a requerir también del vocabulario referente a lo que son las habilidades. Tenemos unos ejercicios de práctica también. Y luego tenemos para la otra actividad el tema relativo a lo que son los hobbies and abilities. Y para ello requerimos de los verbos do, go, play y el verbo like, dislike and hate, pues para hablar de todo esto. Como verán, vamos complementando lo que es el vocabulario con la estructura del presente simple y con verbos para las rutinas y verbos específicos para hablar de habilidades, intereses y hobbies. Cuando hablamos de una rutina, también hacemos uso de adverbios de frecuencia, pues para hablar precisamente con qué frecuencia llevamos a cabo cierta actividad. Entonces también tenemos el recurso Adverbs of Frequency. Y un tema que se llama My Schedule, que es cómo elaboramos o cuál es nuestro día a día, qué es todo lo que tenemos que hacer, cómo nos organizamos, en fin. Es un poco hablar de nuestra vida cotidiana, ya que recordemos que el objetivo de la prepa en línea es que lo que aprendamos lo vamos aplicando en nuestra vida cotidiana. Entonces, pues no va a ser muy difícil que hablemos de nuestra rutina en inglés, ¿ok? Bien, tenemos las actividades integradoras, que es Applying for a Job and Finding a Roommate. Van a trabajar la actividad socioemocional con pues, su tutora, la tutora del grupo, y pues tenemos lo que son las actividades formativas, que recuerda que no se evalúan, pero pues son parte importante de tu proceso de aprendizaje, para que ahí vayas pues aplicando precisamente todo este vocabulario y estructuras de la unidad. Bien, recuerda participar en el foro de aprendizaje del Learning Forum, donde ahí también pues vas a comentar a tus compañeros acerca de sus rutinas, qué hacen. Es muy interesante cómo todas las personas que integramos el presente curso pues tenemos diferentes ocupaciones y diferentes formas de vivir nuestro día a día, incluyendo a la familia. A veces pues está uno solo, pero también tiene una rutina muy específica o pues que tiene que viajar, tiene que salir y tiene incluso días diferentes, ¿no? En las cosas que va uno haciendo. Entonces, pues bueno, vamos a aplicar lo que vamos a aprender aquí. Bien, la actividad número 5 es, pues es un documento en Word, como hasta ahorita ya lo han ido trabajando. Recuerda que tienes que entrar a lo que es la actividad y descargar en este caso el presente formato, que es Applying for a Job. Hay que llenar el formato con los datos que se solicitan, editarlo respectivamente,
Aquí puedes agregarle colores, bordes, sombreados, incluso un color de fondo, si así lo deseas, porque así haces uso de tus conocimientos previos de lo que has pues aprendido en los otros módulos, ¿no? Como editar. Ya que llenamos este formulario, hay que leer las preguntas y las respuestas de los datos con los que llenamos el formato y grabar nuestro audio. Recordemos que el audio se solicita que sea de 1 minuto y medio máximo, porque si te tardas más, lo haces de 2 minutos, 3 minutos, por ejemplo, ya es demasiado. Quiere decir que o estás haciendo muchas pausas o que estás leyendo una pregunta, haces una pausa larga y luego contestas, o puede ser también que no tienes una muy buena fluidez, es decir, vas muy lento y pues eso también se va a evaluar. Como les he dicho siempre, procura practicar tus ejercicios de audio muchas veces, 2, 3 audios, por ejemplo, y luego ya escuchas aquel donde dices, pues es que este se oye mejor, y además la velocidad de cómo vas hablando va a ir mejorando. Recuerden grabar su archivo con apellido, nombre y el nombre de la actividad, en este caso, semana 3, módulo 6, semana 3, actividad integradora 5. Aquí, bueno, es solamente el ejemplo y está otra nomenclatura, pero ustedes deben guardar la que corresponde. Bueno, el formato que vamos a llenar es como para... vamos a hablar de todas esas cosas que podemos hacer y de lo que nos gusta o no nos gusta, porque estamos o podemos, digamos que vamos a solicitar un empleo. Entonces ahí obviamente pues vamos a decir cuáles son esas fortalezas que tenemos o cuáles son esas habilidades. El formato que descargan es parecido a este. Y tenemos 6 preguntas. What can you do? What can't you do? What do you like to do? What do you dislike to do? What do you hate to do? Y what do you love to do? Para responder, vamos a seguir esta estructura que está aquí, a manera de ejemplo. En cada pregunta vamos a dar 2 respuestas. Es decir, what can you do? Menciona 2 habilidades que tienes. Y la estructura es la siguiente. El sujeto, todo va a ser en primera persona. Sujeto, el verbo can, para expresar habilidades. Y luego el otro verbo que tiene que ir en su forma simple. Y agregamos un complemento. Por ejemplo, I can play the guitar very well. ¿Ok? Dependiendo del trabajo que se supone que vas a solicitar, pues es que vas a describir tus habilidades. Vamos a checar más adelante más vocabulario. Aquí en lo que me quiero enfocar es en la estructura. Sujeto, verbo modal can, verbo play, bueno, en este ejemplo, que va en su forma simple, y después o un complemento. Vamos a añadir una imagen pequeña o puede ser una viñeta. ¿Por qué la imagen pequeña? Porque de repente ponen imágenes muy pesadas y el formato ya se hace muy pesado y ya no lo pueden cargar porque además lleva el audio, por ejemplo. Número 2, what can't you do? ¿Qué no puedes hacer? La estructura, el sujeto I, en este caso la negación can't, el verbo simple y un complemento. Por ejemplo, I can't drive a car. I can't see in the dark. Igual agregamos una imagen que represente alguna de estas 2 habilidades. Pasamos al número 3, what do you like to do? En este caso vamos a responder con el verbo like y la estructura es la primera persona, I, el verbo like, y aquí una cosa muy importante, como ya verás en tus recursos o ya lo habrás visto, el verbo que va después de like tiene que llevar terminación ing. Por ejemplo, I like reading poems. Number 4, what do you dislike to do? I dislike es me disgusta. Aquí es importante que usemos el verbo dislike porque es lo que nos está pidiendo. De repente hay quien le cambia y pone I don't, el verbo like negativo, lo cual es correcto, pero no es lo que se solicita. Se solicita que usemos el verbo dislike. Entonces, I dislike
y el verbo que sigue con terminación ing. Por ejemplo, I dislike eating pozole. ¿Ok? 5. What do you hate to do? Igual respondemos con el verbo hate. I hate. El verbo que sigue también lleva terminación ing. Como en el ejemplo, I hate listening heavy metal. Y la última, what do you love to do? ¿Qué te gusta o qué te encanta hacer? I love. Y el verbo que sigue lleva terminación ing. Como verás, el verbo like, dislike, hate y love llevan después un verbo con terminación ing para el tema que estamos usando en esta unidad. No los quiero confundir, de repente vemos que se puede usar la partícula to. I like to read, I dislike to eat, ¿ok? Pero según el tema de los recursos, pues es que hablemos de gustos, disgustos, cosas que amamos hacer o que no nos gustan, ¿no? Con hate or dislike. La estructura entonces es así. Con esta actividad habrás usado el verbo can para hablar de habilidades y like, dislike, hate y love para hablar de gustos y disgustos. Tenemos entonces 6 preguntas, 2 respuestas para cada una y una imagen pequeña que represente lo que estás comentando aquí. Bien, dice, copia tú the URL of your audio here, pegar aquí el link, lo cual hasta ahorita pues ha sido correcto. La mayoría todos lo han hecho muy bien. Y pueden usar también, si se les ha hecho difícil, la herramienta en línea que se llama Vocaroo. No tienes que descargar nada en tu computadora. Cuando acabas de grabar, en automático se guarda el archivo en formato MP3. Si alguien lo quiere intentar, pues lo puede probar y es muy, muy fácil de usar. Bueno, esta fue la actividad número 5. Ok, bueno, ahora vamos a ver los ejemplos. Entonces, voy a decir I can y el verbo simple. ¿Recuerdas? I can work, I can play soccer, I can play football, I can play tennis. O I can't, puede ser que no seas bueno o no juegues eso, ¿no? I can't play soccer, I can't play tennis, o I can't work for long hours. ¿Qué otras cosas puedes hacer? I can work hard in the office. Y ya hablando de habilidades, porque pues estamos hablando de que se supone que vas a pedir un empleo y estás hablando de las cosas que puedes hacer. I can use a computer, I can paint, I can read, I can study, I can have good ideas, I can solve problems, I can memorize things, I can speak a language. O puede ser que no lo puedas hacer. I can't use a computer very well. I can't study English. I can't have good ideas. I can't solve problems. O puedes ir combinando, ¿no? I can use a computer, but I can't memorize things. Bien, aquí lo que importa es, tenemos mucho vocabulario que puedes usar. Estos son solo unos ejemplos, pero lo que sí quiero recalcar es la estructura. I, can y el verbo en su forma simple, como work, play, paint, write, love, etc. Bien, cuando hablemos del verbo like, dislike, love or hate, like and love son positivos, dislike and hate son negativos. Y dijimos que después el verbo que sigue lleva terminación ing. Por ejemplo, I like swimming, I like running, I like roller skating, I like diving. O puede ser que lleve un sustantivo. ¿Qué es un sustantivo? Por ejemplo, el nombre del deporte. I like basketball, I like squash, I like golf. Puede ser que también le agregues un verbo. I like playing golf. I like playing basketball. O, si no te gusta, I hate boxing. I hate biking. ¿Ok? Entonces, después de like, dislike, love y hate, va un gerundio, es decir, un verbo con terminación de ing, o puede ser un sustantivo.
Bien, este vocabulario lo tienes en tus recursos, que son Recreational Activities y Animals. Para el caso de sustantivos como los animales, los sustantivos irían, por ejemplo, en plural. I like butterflies, I like lions, I like cats, I like turtles, y no lleva artículo. Y para el caso de Recreational Activities, puede ser mencionar alguna de estas. I like fishing, I like painting, I like play, hay que agregarle ing, I like playing. O I love dancing, I love going camping, etc. Bien, ahora la actividad número 6. ¿Qué documento vamos a entregar? En esta actividad tenemos que entrar y descargar el formato que se llama Finding a Roommate. Aquí lo que vamos a hacer es que estamos buscando un compañero para compartir habitación y queremos investigar qué costumbres o qué rutina tiene la persona, pues para ver si es compatible, ¿verdad? Entonces vamos a llenar un formato, los datos, que vienen en este formato. Lo vamos a editar, igual puedes agregar colores, bordes, sombreados, etc. Vamos a leer las preguntas y las respuestas, pero además vamos a agregar una explicación de la rutina, pues de ese posible compañero que estamos buscando. Y guardar nuestro archivo, como siempre con la nomenclatura correcta. Bien, tenemos el formato, tenemos las preguntas y aquí les pongo la estructura que podemos seguir. Como es rutina, pues vamos a preguntar cosas de la vida cotidiana, ¿no? Question word, el auxiliar does, porque vamos a hablar de él o ella, el verbo simple y un complemento. ¿Qué preguntas puedo hacer? What time, where, when o what, por ejemplo. Puedo hacer 5 preguntas de información, pero también puedo hacer otras 5 preguntas de sí o no. ¿Qué característica tienen? Las preguntas de sí o no inician con el auxiliar. Does he, does she. Y el verbo, aquí va la rutina, en su forma simple. Cuando son preguntas de información, what time, where, when, what, vamos a responder he or she. Y el verbo, aplicándole la regla de la S, si ya lo vieron en los recursos, es en la forma positiva donde hacemos este cambio en los verbos. Hay unas reglas para agregarles esta terminación. Vamos a checar cuáles son. Ya que tienes tus preguntas con tus respuestas, vamos a elaborar un pequeño párrafo siguiendo first, after, then, finally, para describir esa rutina, y es algo muy sencillo como esto. This is my possible new roommate, Samantha, and this is her routine. Ok. First, ¿qué hace primero? Coma. She gets up at 6 in the morning, comma. After that, comma, she washes her dishes. Then she prepares breakfast. Later, she goes to work. Then she arrives at work and finishes work at 5. Finally, she goes home. Ok, por ejemplo. Entonces, si verás en 2 líneas, ya terminamos la pequeñísima descripción. Y copiar aquí nuestro audio. Bueno, tenemos aquí first, then, after that, later, finally, para que organices tus ideas y ya después las pones en un pequeño parrafito. Bueno, ¿qué vamos a usar para la rutina? Los días, pero para los días, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, vamos a usar siempre la preposición on Monday, on Tuesday, etc. Y otras expresiones de tiempo o de frecuencia como son every day, once a week, twice a month, 3 times a year, once, una vez, twice, 2 veces, 3 times, 3 veces. A day, al día, a la semana, al mes, al año. Once a day, once a week, once a month, once a year, y así. Entonces, cuando hablamos de rutina, podemos complementar esas expresiones con estas frases de tiempo, ¿no? Por ejemplo, I go to work every day. I work in an office once a week. I travel once a month. Y las rutinas normalmente las expresamos también con adverbios de frecuencia. Never, ever,
sometimes, occasionally, usually, weekly, every, often, daily, always, etc. Estos recursos los tienen en la plataforma, pero vamos a ver aquí, lo importante de esto es que ¿dónde se colocan? Van el sujeto, el adverbio y el verbo. Van a ir entre el sujeto y el verbo. Por ejemplo, I often study at night. Juan always washes his clothes in the morning. Entonces, estos adverbios no los podemos poner donde queramos, ¿no? Al principio o al final. El orden correcto es este. Ahora, para la tercera persona, tenemos que a la mayoría de los verbos se les agrega S. En el caso de have, se puede decir que es irregular, cambia a has. Pero hay verbos que terminan en S, SH, CH, X, O. Le vamos a agregar terminación ES al verbo. Hay verbos que terminan en consonante con Y. Vamos a quitar la Y y agregamos IES. Pero aquí fíjate muy bien, es consonante Y. Porque si el verbo termina en vocal Y, solo agregamos S. Ok, por ejemplo, aquí tenemos estas terminaciones. S, X, CH, SH, O. Kiss, miss, fix, mix, catch, stitch, finish, publish, do, and go. Cuando ya los pongamos en una oración, hablando de él o ella, le agregamos la terminación que dice kisses, misses, fixes, catches, teachers, teaches. Aquí me sobró una R, perdón. Finishes, publishes, goes, does. ¿Ok? Examples. He kisses the baby. She catches the bus. The pet goes to the park. Para el caso de, ¿qué decíamos? Consonante Y. Cry, carry, copy. He cries. She carries. She copies. It copies. He plays. She plays. It plays. Vemos aquí. Praise, perdón. Terminación consonante Y. IES. Vocal Y. No aplicamos nada. Solamente una S. Y hay otros verbos como estos. Clean, read and cook. Solo le agregamos S, que son a la mayoría. Bien, por ejemplo, aquí en estos verbos, su forma simple es drink, run, smile, write, read, cry. Walk, sing, eat, sleep, talk and think. Le aplicamos la regla cuando hablamos de he or she. Y entonces ya tenemos drinks, runs, smiles, writes, reads, cries, walks, sings, eats, sleeps, talks. He drinks, she runs, he smiles, she reads, y poco a poco vamos complementando. She always cries, o he always cries when he watches movies, ¿no? Bien, aquí hay unos verbos que te pueden servir para cuando hablamos de la rutina, aunque tienes los recursos en la plataforma, pero estos me gustan mucho porque hablan de lo que hacemos cotidianamente. Bueno, aquí tenemos la imagen y lo que el verbo representa. Y pues básicamente es que si limpiamos el departamento, lavar los platos, darle de comer al bebé, a la mascota, en fin. Podemos usarlos para cuando hablamos de la rutina. Aquí hay otros de más bien la rutina personal. Aquí lo que te invito a que hagas es que pongas la imagen con el verbo y luego lo apliques con la tercera persona cuando hables de tu rutina o que los uses para hacer tus preguntas. Bien, para el caso de las preguntas, puedo seleccionar, por ejemplo, a ver, el 7, walk the dog, llevar a caminar al perro. ¿A qué hora saca al perro a caminar? What time does she walk the dog? What time, el 9, what time does she go to work? What time does she leave work? What time does she go to the store? O simplemente preguntas de sí o no. Does she do the laundry? Does she feed the baby? Does she go to work? Y así puedo usar este vocabulario de aquí. Bueno, pues eso sería todo. Muchas gracias. Les comento que estoy terminando de calificar las tareas que se entregaron el domingo. Entonces, pues por favor tengan paciencia. Hay una tarea de la semana pasada que era de día viernes. La verdad no sé por qué se ocultó. Yo concluí todas mis revisiones y de repente resulta que había pendiente una. No es que se me haya olvidado, lo que pasa es que se quedó oculta y bueno, una disculpa, no la vi. Pero vamos calificando conforme se van entregando las tareas. Y como les digo, hay unas de domingo que apenas estoy por concluir y por favor un poco de paciencia.
Pues muchas gracias, espero que esta sesión sea de utilidad y estaré pendiente en el chat aquí en el canal. Muchas gracias y pues que tengan buena tarde.